escuchamos también en la Comisión de Fiscalización y como varias veces, por no conocer, al menos eso parece, no conocer de contratación pública, decir que yo le he recomendado que compre a dedo, como si eso se me hubiera ocurrido a mí. Estaban hablando de estado de emergencia, la ley de contratación pública, que ya se la leí, que es clarísima, dice cómo se debe actuar en los procesos de contratación pública, ¿verdad? No es una recomendación mía y que usted jamás compraría a dedo. No, no es eso, señora ministra. Es lo que se hace si no declare emergencia y compre por régimen común, contratación pública normal. No declare estado de emergencia, porque si no sabe actuar en estado de emergencia con la contratación pública, no puede decir que alguien no va a hacer lo que le recomendó la asambleísta Viteri de comprar a dedo. No es así. Lea la ley, lea la parte pertinente y se dará cuenta que eso no se lo recomiendo yo, que está en la ley de contratación pública para los estados de emergencia, porque son estados especialísimos. Además, escuchamos una serie de cosas, pero bueno, que 13 meses estuvo ahí, que cómo puede hacer algo en 13 meses. Claro que sí. En 13 meses se hace paralelamente para las personas con enfermedades catastróficas raras y huérfanas que no pueden esperar, porque ya sabe usted el concepto de este tipo de enfermedades. Paralelamente al COVID se hacen las contrataciones para las medicinas de ellos que tienen que ser, como dice la Constitución y la Ley Orgánica de Salud, de manera permanente. No se puede suspender. Ahí está su incumplimiento. No fue permanente. Tiene que ser ininterrumpida. Ahí está su incumplimiento. Fue interrumpida por mucho tiempo, les regresó enfermedades. Usted desea papeles, yo le enseño vidas. Usted desea papeles, yo le enseño muertos. Usted les desea papeles, yo le enseño lágrimas. Usted desea papeles, no se les ría a los señores que están aquí atrás y que son los padres y que son los enfermos en esos casos. Sí, además de eso, pide documentos, sí, decía que el ARSA no le había prohibido. El ARSA, y aquí está el documento que fue presentado, lo voy a sacar porque así lo mostraba ella, ¿no? El documento del ARSA que fue presentado en la Comisión de Fiscalización decía en su parte final que hasta que el laboratorio farmacéutico Ginsberg, Ecuador S.A., cumpla con la disposición general 10ª de la normativa de buenas prácticas para laboratorios, queda suspendido. Esa es el memorándum del ARSA CGTC 2022, raya 0279, raya M, del 20 de mayo del 2022. Adicional a eso, luego, el ARSA hizo un informe técnico sobre lo mismo, la suspensión temporal del certificado. Y esto es elaborado el 21 de junio del 2022. El documento es extenso y en su parte pertinente dice suspender provisionalmente de carácter preventivo hasta que se cumpla con la normativa, etcétera, etcétera, a Laboratorios Ginsberg, cuyo representante legal es Marco Vinicio Serrano Mejía, da el número de cédula, etcétera. Dentro de las recomendaciones está la notificación o registro sanitario correspondiente según el artículo 141 de la Ley Orgánica de Salud que no se ha cumplido y que con base a todo lo que dice el informe, con la finalidad de precautelar la salud de la población, lo dice el ARSA, como usted tanto deseaba, documento, con base a sus atribuciones y competencias, hasta la fecha debe mantener la suspensión temporal del certificado de buenas prácticas de manufactura, BPM, correspondiente al establecimiento 002, perteneciente a la razón social Ginsberg Ecuador S.A. Decía usted que no les había comprado medicinas a este laboratorio u otros laboratorios, sino a la Universidad Técnica de Ambato en diciembre a través de régimen especial, y señalaba usted mismo el artículo que yo señalé, justamente el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública, numeral 8, en el tercer inciso, donde efectivamente eso es lo que dice. Lo del decreto es después y que por causas insospechadas, lo mencionaba la directora del CERCOP dentro de este proceso donde no tenía nada que ver y que por eso se le hacían las repreguntas al respecto, porque eso era posterior a su contratación con la UTA, Universidad Técnica de Ambato. Y en ese sentido, ese artículo, como lo leí y que usted no podía dejarlo pasar, en régimen especial solo podía contratar
con esta universidad si en su giro específico de negocio a diciembre del 2021 hubiese tenido la compra y venta de insumos, medicamentos, insumos médicos, etcétera. Y esto, como se pudo ver en el video de boca del propio director del CERCOP que hace los estudios de adquisición, dijo que efectivamente la Universidad Técnica de Ambato, empresa pública, no tenía el giro específico de negocio para poder comprar medicinas, imagínese, vender. Así lo dijo él, no lo tiene. Ahí está su documento. Y él presentó los documentos ahí de que no los tenía. Señala usted, señora Garzón, que el desabastecimiento se dio porque solo compraban para el COVID. Eso es terrible. Está usted mismo declarando que ante la emergencia del COVID, que fue una emergencia a nivel mundial, no es que usted vino aquí al país a dar todo lo que había estudiado afuera, como le prometió al CENESID, etcétera, que está muy bien. Eso es lo que todos los que reciben estudios afuera, si es que son por becas, no sé cómo habrá sido el suyo, lo deben hacer porque eso es lo que les manda cuando son becas pagadas por el Estado. Pero en tal caso, esto es lo que dijo el ministro Ruales, que fue viceministro con usted, en relación al desabastecimiento, y dice: de manera general, el ministro Ruales señaló que el problema del abastecimiento de medicamentos y de gestión de insumos es la falta de acceso equitativo a las redes de servicios de salud y un ineficiente modelo de gestión en los servicios de salud. Por ejemplo, en el tema de medicamentos e insumos, no existía un sistema de inventario para poder identificar si en realidad los valores de abastecimiento son reales o no. No existe un sistema de ingreso y egreso de medicamentos. El abastecimiento se mide por informes mensuales de los hospitales en una base de datos de Excel y no con un sistema que permita descargar como se lo hace en cualquier bodega. Es decir, no existe una manera certera de determinar el stock de los medicamentos e insumos médicos. El ministro Ruales declarado, y está la grabación si usted desea verla, ¿verdad? Porque lo dijo verbalmente, no por escrito en esa sesión. Así también, sobre que no es responsable del IES, nadie le hizo responsable del IES, aunque la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud dice que el ente rector y el que es cabeza de todos los que forman el Sistema Nacional de Salud Pública es el Ministerio de Salud. No es que usted tenga que ver con las decisiones de un ente que tiene su propio patrimonio, etcétera, y es autónomo, sino que usted dentro del Sistema Nacional de Salud Pública es el ente rector en ese momento como Ministerio de Salud. También está en la ley, ahí lo puede leer. Sobre todos los porcentajes que dijo que desde el 2018 a la actualidad han bajado y que a eso se debe el abastecimiento porque no están los medicamentos en el catálogo básico, no están catalogados. Sí, pero imagínese, usted dice que en 13 meses era muy poco para usted actuar, pero resulta que el ministro Ruales, haciendo una comparación de 3 meses suyos, los mismos meses, con 3 meses de él, dice que usted en porcentaje de abastecimiento, por ejemplo, en agosto del 2021 llegó solo al 50%, en septiembre al 49% y en octubre al 49%, mientras que el ministro Ruales, estando además solo 3 meses llevaba en ese momento, y aún así, en esos mismos 3 meses, hizo en agosto del 2022, 76%, una diferencia con usted del 26%. En septiembre del 2022, 81%, una diferencia de 32% con usted. En el mismo mes. En octubre del 2022, 86%, una diferencia de 37%. Ese fue el aumento en el abastecimiento comprado el mismo mes del año anterior en relación al suyo. Se da cuenta cómo en solo 3 meses sí se puede hacer bastante, imagínense en 13 meses. Sobre las derivaciones, ya vimos que el mismo ministro dijo que eran innecesarias y que se podían haber atendido sin costo para el Estado en las propias instituciones. Ustedes las derivaron, no se sabe por qué, ni él lo sabe. En cuanto a
el detalle que usted mencionaba sobre el catálogo electrónico, debo decirle que el CERCOP indica que ya tiene 202 medicamentos catalogados a la segunda semana del mes de agosto del 2022, es decir, con el ministro Ruales, no usted. Y que van a ser 20 medicamentos catalogados por día. Eso es lo que dijo la directora del CERCOP y el ministro Ruales, esperemos que así sea. Pero imagínense, en 20 días se pueden catalogar 20, imagínense en 13 meses cuántos se hubieran catalogado. También señala usted sobre este decreto ejecutivo de enero del 2022 y la subasta inversa corporativa. Sí, eso se dio después de su compra. Después, la compra a la que nos referimos con la Universidad Técnica de Loja de diciembre del 2021 se refiere al régimen especial del artículo 2, numeral 8, y jamás hemos dicho, quisiera que escuche con más atención, jamás se ha dicho en este lugar que un decreto puede modificar una ley. Al contrario, dijimos lo contrario, que un decreto ejecutivo no puede cambiar una ley, ni un reglamento puede estar por encima de la ley. Eso fue lo que dijimos, ministra, al revés. En cuanto a sus aseveraciones también de que todo tiene sustento legal, lo hemos hecho durante todo este proceso. ¿Que somos abogados? Claro que sí. Por eso es que usted no puede desvirtuar ninguna de las acusaciones que le hemos hecho. Que el hospital que el hospital no podía tener desabastecimiento de medicinas y que era mentira lo de los caducados, pues salió el mismo director del hospital y fueron a hacer la investigación y tenía la medicina para caducar en 6 meses de un medicamento que se usaba para leucemia. 6 meses, y por eso la regresó con oficio a ustedes, al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué le pasó al señor? Creo que lo votaron después de eso. Usted tiene que saber que, según las actuaciones del ministro Ruales, lo que ustedes hicieron en su tiempo, pese a que él estaba ahí, dice el ministro, señala que una vez que asumió el ministerio, decidió que no haría nuevos convenios ni contratos con empresas públicas, sino que utilizarían las estrategias de adquisición que presentó en la mesa legislativa y detalló que no han vuelto a hacer este tipo de contratos. ¿Y por qué lo dijo? Porque dijo que no encontraba sustento legal para que las empresas públicas actúen como intermediarias en la compra de medicamentos que por competencia exclusiva le corresponde hacer al Ministerio de Salud Pública, señora ministra. El propio ministro Ruales, que fue parte de su gestión, lo afirmó ante la Comisión de Salud. Usted tiene que saber, señora ministra, que las cosas deben hacerse según lo que determina la ley y que usted, en su calidad de ministra de Salud, no es que va a ir a revisar cada uno de los medicamentos, sino que como es quien firma, y ahí en ese listado de más en el contrato, usted lo puede ver, porque el contrato que suscriba, si lo haya delegado, la persona delegada tiene que verlo, está detallado por parte de UTA cuáles son los medicamentos y a qué laboratorios pertenecen, y ahí aparecen todos los laboratorios. Nadie tiene un interés en eso. El interés es que las personas que fueron afectadas por su incumplimiento de funciones fuera de la parte de la pandemia y que les puso la medicina y el plan de vacunación que dice que se pasó haciendo 8 meses, pese a que aquí mismo hay un doctor, el doctor Calvache, sí, me parece que es su nombre, que dice que el plan de salud, el plan de vacunación, lo realizaron con el doctor Borrero en época de campaña, tiene los documentos ahí, y que usted trabajaba junto a él me dijo así, no lo sé, pero que usted trabajaba con él, usted era más bien una asesora en este tema, y que él, junto con la ayuda del doctor Edison Herrera, que era experto epidemiológico en Harvard, fue el que hizo el plan de vacunas que le fue entregado cuando ya fueron gobierno, porque se lo pidieron y que él lo entregó, pero que el plan de vacunas es de él. Inclusive me envió un audio suyo que dice palabras de la exministra donde reconoce que el plan de vacunas no le pertenece a ella. Entonces, 8 meses, no sé en qué, si el plan de vacunas, al decir del doctor que está aquí mismo, lo hizo él. Por secretaría he pasado unas imágenes de que le digan
cómo es que tenía amonio el medicamento Valprax. Y decía que un documento, uno solo le enseñemos. Pues aquí le voy a enseñar el documento del Hospital Universitario de España, donde lo señala expresamente. Por favor, señor secretario. Con su autorización procedemos con la proyección solicitada. Ahí vemos una publicación en cuanto a los genéricos, que usted con razón dice que los genéricos pueden cumplir las mismas funciones que un medicamento original o biomolecular. Sí, efectivamente es así, pero cuando lo cumplen. Si no lo cumplen, no lo pueden comprar. Y aquí vemos, su salud se deteriora desde que su medicamento es genérico. Están hablando de Paula Valencia, que también estaba aquí, que se le deterioró por el cambio de medicina, que después le dijeron ya no lo tome porque le hace daño, ya cuando tenía una traqueotomía hecha en su garganta. La siguiente imagen, por favor. Hola. Y decía ahí, no es un genérico, sino una copia de mala calidad. Eso le dieron a la señora. Por favor, el siguiente documento del Hospital Universitario de España sobre el amonio. Ahí dice, otros diagnósticos, en la parte que señala la flecha roja, intoxicación por ácido valproico, intoxicación por ácido valproico. Ácido valproico es el Valprax, que aquí le daban, el que usted señalaba. Por favor, la siguiente imagen. Ahí señala, la siguiente, por favor. Ahí señala cuánto tiene de amonio. 253 mcmol sobre L, cuando lo normal es de 15 a 45, ¿verdad? Ahí tiene su documento hecho por el Hospital Universitario de España, para que así pues pueda estar tranquila y vea que, y no se tome jamás, usted tampoco, el Valprax, porque ya ve el daño. Amonio es por lo que estaba intoxicado gracias al uso de ácido valproico, ergo Valprax, que era el remedio que había recibido. Nunca en mi gestión se compraron medicamentos a dedo. Déjeme decirle también que ahí parece que no le informaron, porque resulta que en el informe que hacen dentro del Ministerio de Salud Pública para poder acceder al contrato que tienen al contrato que hicieron con la Universidad Técnica de Ambato, está el contrato 0120-2021, que es el contrato correspondiente, y dice en el 1.14, en el documento denominado Informe de Viabilidad Técnica Económica para la Contratación de Abastecimiento, y habla ahí que la invitación se la hizo a la Universidad Técnica de Ambato y que se puede concluir que es fundamental la contratación de medicamentos con la empresa pública de Ambato en razón de que cumple con las especificaciones técnicas, es más viable técnica y económicamente, conforme lo evidencia el análisis constante en el estudio financiero y estudio técnico del presente documento, que es conveniente a los intereses institucionales, brindando un ahorro a este portafolio con un proceso de calidad, tiempos de contratación rápida al realizar el proceso de contratación bajo la modalidad de régimen especial. Sí había el informe donde se recomienda que se la contrate a esta universidad para la firma de este contrato a través de un memo que hicieron en la Coordinadora General de Administrativa y Financiera, donde señalaba que habían hecho el proceso de invitación a la UTA y que le habían enviado inclusive el presupuesto y que había cumplido y que por eso se los compraban, por régimen especial, que ya vimos que está expresamente prohibido porque no tenía el giro específico del negocio, específicamente dicho por el señor del CERCOP. Así es que, señores asambleístas, aquí las pruebas están dadas. La señora ministra lamentablemente no pudo desvirtuar las causales por las que en este juicio político se le está realizando. No estamos hablando de su accionar en la vacuna, eso no es parte del juicio político, sino de las otras actuaciones y de las personas con enfermedades raras, catastróficas y huérfanas que no recibieron su medicación, así como el resto de hospitales manejados por el MSP con denuncias, con plantones de los médicos y también de los enfermos, incluso afuera del ministerio. Este es el momento de aplicar una censura, sí, para que, como usted dijo, señora exministra, el siguiente que vaya a esa cartera tan importante porque trata de la salud de cada uno de los ecuatorianos, de la vida y la muerte que pueden tener en sus manos, la importancia, el peso de esa cartera no debe ser tomada por nadie que no sepa a lo que se va a enfrentar. Gracias, señor presidente.